patagónicos, eso lo hicimos a diferencia de Magallanes. Magallanes no fue costeando por fuera, por el Pacífico, mientras que nosotros fuimos cubriendo los canales patagónicos, la costa de Chile y finalmente llegamos a Lima, que es donde paró el barco en Callao. Nosotros en este momento tenemos como dos océanos de diferencia, como estaba Magallanes a estas fechas, hace justo 500 años. Magallanes hace 500 años estaba empezando a doblar el cabo de Buena Esperanza, estaba empezando a subir ya por el Atlántico. Voy a hacer un paréntesis. Samantha, no consigo compartir. Si tú tienes la presentación, te agradecería que la compartieras tú y yo te voy diciendo cómo pasarla. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, nosotros otra diferencia importante desde que cruzamos el Atlántico y pasamos el Estrecho de Magallanes es que Magallanes, que no conocía a dónde iba, y eso ahora haré un comentario. Exacto. Pues, ¿te importa pasar a la siguiente? Muchas gracias. Esta es la derrota de Magallanes y en marroncito con los símbolos es la derrota que estamos siguiendo nosotros. Derrota en términos náuticos es la trayectoria, el camino por el que estamos yendo. Entonces, como veis, si fijáis en el punto rojo, es donde estaba el Callao, donde dejamos el Callao, el barco en marzo del 2020 y hasta hace unas semanas no hemos conseguido llegar a Guayaquil. La siguiente etapa será el cruce del Pacífico y aquí hay una diferencia importante frente a la derrota que hizo Magallanes. Magallanes fue directamente hacia lo que hoy conocemos como Polinesia, mientras que nosotros hemos subido toda la costa sudamericana hasta llegar ahora a Guayaquil y haremos una escala en las Islas Galápagos donde vamos a instalar una placa en conmemoración del descubrimiento por Tomás de Berlanga. Era un fraile de Berlanga, de un pueblo de Soria, que fue el que descubrió las Galápagos. Entonces, conjuntamente con las autoridades ecuatorianas y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Junta de Castilla y León, pues pondremos una placa y un acto oficial de reconocimiento de ese descubrimiento. Y a continuación vamos hacia Papeete, en la Polinesia. La siguiente etapa será hasta Fiji, subiremos a Guam. Guam es una etapa especialmente significativa, es donde Magallanes decía que era la isla de los ladrones. La siguiente etapa será en Mactán, donde murió, como sabéis. Y aquí también tenemos una diferencia. Después de Indonesia, tenemos una diferencia en nuestra ruta. Nosotros nos dirigiremos hacia Seychelles. Ellos fueron directamente a Ciudad del Cabo. No olvidéis que ellos estaban intentando evitar encontrarse con los barcos portugueses, porque en teoría estaban faltando a un compromiso entre los reyes de Portugal y de España, por el cual se habían repartido el mundo. El objetivo que tenía la expedición de Magallanes era encontrar otro camino hacia las Molucas, que es donde estaba la riqueza de las especias. La manera para evitar ir por el mismo camino que conocían los portugueses, y eso hubiera sido romper el tratado, era intentar buscar por el otro lado. Y eso es lo que hicieron Magallanes y Elcano. Elcano fue el que terminó. Entonces, bueno, esta es la derrota. Hay una pequeña diferencia que teníamos prevista, que era, como íbamos con tiempo, y ahora os diré, nosotros vamos en condiciones de navegación mucho más ventajosas que ellos, teníamos tiempo de sobra para ir a llegar en la fecha histórica a Sevilla, y habíamos previsto hacer una navegación por el Caribe en algunas de los lugares históricos en los que España tuvo una representación y tuvo una importancia singular en las ciudades del Caribe y de América del Norte. Pero bueno, esa etapa seguramente no la vamos a saltar. Como os decía, en estos momentos, hace 500 años, Magallanes estaba en Ciudad del Cabo, mientras que nosotros, o estaba pasando el Cabo de Buena Esperanza, mientras que nosotros todavía estamos en el Callao. Por lo tanto, tenemos, digamos, unos 6 meses de retraso que esperamos que se los vamos a recuperar. Si no te importa, Samantha, pasa a la siguiente página. Bueno, pues esto era rumbo a lo desconocido. A mí me gustaría que os hicierais
que os hicierais una idea de lo que era para los hombres de hace 500 años abordar una aventura como esta. Lo que era no saber a dónde iban, porque no había planos, no había cartas, no había mapas, no sabían dónde iban. Para ellos era absolutamente desconocido, era un viaje completamente de aventura. Sabían, tenían una misión, que era la de buscar un camino alternativo para llegar a las Islas de las Especias, pero no tenían la certeza. Bueno, hay quien dice que sí, que algo sabían, pero no tenían la certeza de encontrar esa ruta. Entonces, a mí me gustaría que os hicierais un poco la imagen de intentar, de cómo se siente uno cuando se tapa los ojos y no sabe dónde va, se siente perdido. Una de las comparaciones que se hace del viaje de Magallanes y Elcano es la comparación con el viaje a la Luna. Y lo ha comentado, yo creo, Pepe, por encima. El viaje a la Luna sí sabíamos dónde iba. Sabíamos dónde está la Luna, miramos y sabemos dónde está. Al final había el problema, independientemente del problema técnico, que era añadir más potencia. En broma decimos más petardo al cohete, pero es más potencia al cohete para poder llegar a la Luna. El principal problema que tenía la expedición a la Luna era la vuelta, era hacerlos volver. Pero es que hace 500 años no sabíamos si podíamos llegar ni si podíamos volver, porque las aventuras eran muchas, los peligros eran muchos, ni siquiera eran completamente desconocidos los problemas. Las cosas inesperadas, lo que pudieran salir durante el viaje, nosotros los hemos experimentado. Nosotros nos hemos encontrado con una pandemia. Aparte que hemos tenido todos los problemas que se encontraron ellos desde el punto de vista meteorológico y de tempestades, es un viaje a lo desconocido. Entonces, como decía antes, también fue un desafío al acuerdo político. La razón fundamental era desafiar a ese acuerdo que tenían entre los dos reyes. Y bueno, mientras que en aquel momento era un desafío político, en el siglo XXI es un viaje de amistad. Nosotros, tal y como lo estamos viendo, es un viaje en el que estamos recibiendo muchísimas muestras de amistad por parte en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, y estamos siendo recibidos de una manera excepcional. Ellos en aquel momento no sabían con quién se iban a encontrar, se encontraron con una tribu en la Tierra del Fuego, con los patagones, que bueno, parecían hostiles, pero al final terminaron embarcándose algunos de ellos en alguna de las naos. Para nosotros el mar nos une, es un medio de unión, nos tiene y nos acerca a nuestros amigos al otro lado de los océanos. Y esa es la experiencia, y os tengo que decir que a nivel personal, es la experiencia más bonita, independientemente de la experiencia de navegación, que es súper enriquecedora, también es muy enriquecedor el percibir esa amistad y ese recuerdo a lo que España significó y lo que España hizo hace 500 años. Samantha, si quieres, pasamos a la siguiente. Y bueno, pues os quiero hacer una comparación de con qué elementos tenían estos señores para irse al barco. Bueno, ya ha comentado Pepe que para empezar el barco, que era de unas dimensiones parecidas, un poquito más grande, pero parecidas, iban 68 personas. Hay una reproducción en San Julián, casi llegando ya a la Patagonia Argentina, hay una reproducción de la nao, y es increíble cómo se puede vivir tantos meses, 68 personas en un espacio tan reducido. Fijaros, 21 metros, 28 metros, y vamos a poner unos 4 metros como mucho, 5 metros como mucho de manga, es decir, 28 por 5, 140 metros cuadrados. Pues en 140 metros cuadrados, a lo mejor distribuido con otra cubierta, vamos a poner que entre las dos cubiertas hubiera una superficie y quitando las formas finas de proa y popa, pues que al final estuvieran en una superficie de 160 metros cuadrados, 68 personas. Pues hombre, pues es bastante incómodo. Nosotros vamos con otra diferencia, tenemos un barco mucho más moderno de dos palos, como habéis visto, en el que normalmente vamos 7 personas, aunque está preparado para ir hasta 14 de manera oficial, en los certificados de navegación podemos ir hasta 14, 15, pero para poder ir cómodamente nosotros vamos 7, 8 personas en todas las etapas. Y bueno, pues los instrumentos, las herramientas que tenían de navegación para orientarse en el mar, pues la verdad es que eran muy
vamos a decir, básicas. Fijaros a la derecha del todo está la carta de Juan de la Cosa. Es la primera carta en 1500, es la primera carta náutica que recoge la costa del Caribe. Si os fijáis, esa zona verde, esa mancha verde, sería lo que ellos habían identificado, como Cathay, como América. Fijaros que es una carta de 1500, 8 años, solo 8 años más tarde del descubrimiento por parte de Colón. Esta fue, como os digo, la primera carta que ya recogía la costa, de una manera muy precaria y muy incompleta, por supuesto, pero no sabían más. Fijaros que Magallanes y Elcano iniciaron su viaje en 1519. Podían saber un poco más, ya había habido expediciones hacia el sur, el Mar de Solís, que es lo que ahora se llama el Mar del Plata, en Argentina, pero hasta abajo del todo, donde tuvo que llegar Magallanes para encontrar el paso, que tenía la certeza de que habría algún paso o el convencimiento de que tendría que haber algún paso para llegar a las Molucas, porque ya estaban convencidos, ya sabían que lo que habían encontrado no era lo que inicialmente Colón creía que buscaba. Y esa era la carta. Con eso no había mucho más, y además no creáis que había muchas copias. Había una o dos que además se guardaba en secreto. Y luego podéis ver el resto de las herramientas. La esfera almiral era un poco para tener una idea de cómo se movían las estrellas en el firmamento. La ballestilla es una herramienta que se utilizaba para medir ángulos y con eso más o menos posicionarse, pero se posicionaban de acuerdo a un astro, no mucho más. La brújula, pues sí era conocido entonces el efecto magnético y las propiedades magnéticas de las agujas imantadas sobre el magnetismo de la Tierra. El astrolabio nos permitía también tomar ángulos sobre una determinada esfera. Y fijaros el reloj de arena. El reloj de arena, eso era el reloj, con eso se medía el tiempo. Y la corredera náutica, eso que tenéis a la derecha, pues no era ni más ni menos que un rollo de hilo con una cosita que hacía de resistencia cuando se tiraba por el agua, y estaba dividido en nudos que se hacían en ese ovillo. Cuando se tiraba por la popa del barco, la resistencia de esa canastilla que hay al final hacía que tirase y que fuesen pasando los nudos. Y entonces alguien al lado, con un reloj de arena, contaba cuántos nudos habían pasado en una unidad de tiempo. Y esa era la medida de la velocidad del barco. Y eso ha llegado a nuestros días. Hoy todavía se habla de nudos para expresar la velocidad del barco. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a empezar a ver cosas diferentes, que son los instrumentos que tenemos ahora. Ahora, en el PROS, que lo habéis visto, pues tenemos un plotter en el que se recoge la cartografía. Acordaros del mapa de la carta de Juan de la Cosa. Ahora tenemos una representación en una pantalla de todos los detalles de la cartografía de la zona en la que estamos navegando. Tenemos profundidades, escollos, cualquier incidencia geográfica está ahí recogida. También están recogidos los canales que se han establecido para la navegación. Ahí lo tenemos todo para poder navegar. Pero es más, a la derecha veréis una figura de lo que se llama el AIS, Automatic Identification System. Mediante satélite recibimos la posición de los barcos en la zona en la que estamos navegando. Podemos ver, si tienen uno instalado, claro, y lo tienen encendido, podemos ver cómo se llama cada barco, qué velocidad tiene, a dónde va, de dónde viene, qué tipo de barco es, si es un yate, si es un carguero, si es de pasaje. Lo vemos todo, sabemos su rumbo, vemos su rumbo y podemos ver si se está acercando a nosotros o no. A la derecha, un poquito más a la derecha, tenemos el compás. Acordaros de lo que hemos visto antes, que era la brújula que ellos tenían. El principio sigue siendo básico, es el mismo. La brújula, el compás, no ha cambiado, sigue utilizando el magnetismo terrestre para la orientación. Pero luego nosotros también tenemos otro aparato que se llama el sextante. No lo utilizamos mucho. No lo utilizamos mucho porque el GPS ya nos da la posición en nuestro plotter, en nuestro mapa, en nuestra carta. Pero el sextante era como hasta hace poco se navegaba midiendo la posición del barco
en función de la posición de los astros, de las estrellas. Con eso, si por alguna razón el GPS, los satélites dejaran de funcionar, los barcos todavía podrían seguir posicionándose con el sextante. Otra herramienta y otro instrumento que habréis oído mucho es el radar. Ahí tenéis una imagen de un radar en el que también nos va diciendo las posiciones de los barcos que tenemos a continuación o que tenemos en las proximidades y qué tipo de obstáculos tenemos. Y, por supuesto, las cartas en papel. Las cartas en papel, las cartas de navegación, siguen siendo obligatorias llevarlas en todos los barcos. A pesar de que tengamos las representaciones electrónicas, es importante, igual que aprender a navegar con el sextante, es importante saber posicionarse en las cartas de navegación de papel. Y volvemos a las mismas. Si por alguna razón se estropea el GPS, necesitamos saber cómo posicionarnos en una carta de papel y poder saber dónde vamos y evitar los problemas que podamos tener de navegación y no meternos contra los... Y bueno, hoy día hablar de reloj de arena, pues no tiene nada que ver. Todos tenemos un reloj y todos nos pueden valer. Vamos a pasar a la siguiente, que vamos a ver más cosas diferentes. Y una de las cosas que nosotros conocemos hoy y que no sabían ellos, para empezar, son las corrientes. Ellos iban a mares completamente nuevos. No sabían cómo funcionaban los regímenes de corrientes, qué vientos les llevaban hacia un lado, qué vientos eran dominantes, cuáles eran las corrientes dominantes, y las corrientes están establecidas con sus tiempos y dentro de las estaciones del año, con más o menos intensidad, pero la circulación de los océanos y de los mares es más o menos constante, igual que lo de los vientos. Sabemos que hay unos alisios que nos llevan de la zona de Canarias a la zona de Brasil y de Caribe con relativa facilidad. Y que se establecen siempre en unas determinadas fechas del año. También sabemos que hay una franja que es la de las calmas ecuatoriales, porque confluyen distintos regímenes de vientos. Todos estos regímenes de corrientes y de vientos, ellos no lo conocían, y nosotros sí, y nos aprovechamos de ellos. Fijaros que ellos, cuando antes os decía que Magallanes había ido a la salida del estrecho de Magallanes hacia Polinesia, él estaba yendo prácticamente sin apoyarse en los vientos. Nosotros, cuando subimos por la costa de América, de Sudamérica, estamos aprovechando las corrientes para subir hasta ahí. Luego también hay una corriente que se llama de Humboldt, que es la que nos ayuda a ir hacia arriba, pero que luego nos va a ayudar a cruzar hacia Papeete, hacia la Polinesia. Y luego también los alisios del Pacífico nos van a llevar también hacia Filipinas y hacia Indonesia. Ellos no sabían que tenían esas ayudas. Pero también tenemos otras ayudas, que es la meteorología. Nosotros podemos saber cuál es la previsión de meteorología, que la tenemos aquí. Esto estamos acostumbrados a verlos en la televisión. Pero es más, nosotros podemos ver cuáles son las intensidades de viento de una manera mucho más clara en el gráfico que está a la derecha y editar y planificar cuál es nuestra ruta para evitar allí donde nos vamos a encontrar con problemas. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos atravesando el estrecho de Magallanes, nos encontramos con una previsión de viento de una tormenta de puntas de hasta 70 nudos. 70 nudos, para que os hagan una idea, es por encima de 120 kilómetros por hora, más o menos, entre 100 y 120 kilómetros por hora. Una barbaridad. No queráis estar en medio de una tormenta con 70 nudos. Ya a partir de 20 la navegación se hace incómoda, a partir de 30 ya te tienes que agarrar un poquito más y a partir de 40, cuanto menos tiempo estés en el mar, mejor. Entonces, 70, no os quiero dar una idea de cómo se nos puso la cara cuando vimos que nos acercábamos a una tormenta con esas intensidades de viento en mitad del estrecho. Porque una cosa es que te pillen mar abierto, das la vuelta y te pones a favor del viento y navegas y corres el temporal. En mitad del canal lo que hicimos fue buscar refugio en una bahía en la isla de Carlos III, se llama la isla de Carlos III, en una bahía que se llamaba de Tili, en honor a un navegante español, y ahí estuvimos escondidos 3 días. 3 días escondidos esperando a que pasara el temporal.
Y bueno, pues veíamos algunas noches puntas de 30 nudos dentro de la bahía, pero bueno, eso es razonable y se puede aguantar bien. Pero es que además nosotros tenemos otras herramientas que ellos no tenían. Nosotros tenemos un termómetro y tenemos sobre todo el barómetro. El barómetro es lo que nos dice si viene una tempestad o no, porque si baja la presión del aire en la atmósfera, eso quiere decir que vienen bajas presiones. Bajas presiones quiere decir tormenta. Mal asunto. Cuando hay el barómetro baja, eso es que viene mal tiempo. Y bueno, y luego también tenemos otro tipo de herramientas, otro tipo de instrumentos. Pues antes habéis visto cómo se medía la velocidad en nudos. Bueno, pues aquí lo tenemos a través de una serie de aparatos electrónicos que tienen otro tipo de mecanismos en el casco que nos van diciendo pues la velocidad del viento, la velocidad que llevamos nosotros respecto al viento, la velocidad sobre el fondo, que es la que vemos ahí, la profundidad que tenemos por debajo del barco, de dónde viene el viento, con qué ángulo estamos navegando. Estos son ayudas que desde luego ellos no tenían, pero que, bueno, algunas cosas de estas las suplían con su conocimiento marinero. Yo creo que de esta ya no vamos a hablar nada más. Vamos a pasar a la siguiente. Y otro tema importantísimo. ¿Perdón? Otro tema importantísimo son las comunicaciones. Las comunicaciones, pues la más básica que tenemos es la radio, el VHF. Esa es una de los distintos canales que hay de comunicación. Una es el VHF. Luego también tenemos, en caso de problemas, un elemento que se llama radiobaliza. La radiobaliza es un cacharrito que si tenemos problemas y hay que abandonar el barco, pues se activa y manda una señal a un satélite y a partir de ese satélite manda información a un centro de rescate, a los barcos que nos estén buscando, a helicópteros o aviones que puedan ayudar a buscarnos. Estas radiobalizas las hay para el barco y también las hay personales. Se pueden llevar en un cacharro parecido a un reloj o parecido a una cartera y se pueden llevar adosadas al chaleco salvavidas, de manera que tu posición puede estar conocida en todo momento. Pero también tenemos acceso a otras funcionalidades, por ejemplo, a través de comunicaciones por satélite. Tenemos limitada, pero un cierto acceso a Internet a través de las comunicaciones por satélite, que funcionan de una manera parecida a lo que os he explicado con la radiobaliza. Una comunicación con un satélite que se encarga de distribuir los mensajes según el canal por el que estamos distribuyendo. Y el siguiente punto, la siguiente es, me parece recordar, sobre la vida a bordo. Efectivamente. Fijaros qué diferencia. Entonces, no había frigoríficos. No había manera de llevar cocina a bordo. Y no, vamos, horno ni planteárselo. Entonces, la comida se llevaba en toneles, sobre todo harina para hacer galletas, pero al cabo de un tiempo la harina se terminaba enranciando y terminaban apareciendo gusanos. Se conocía el tema de los salazones y los pescados secos ya desde tiempo de los fenicios. Los fenicios nos trajeron a la cultura en España, nos dejaron la tradición de las almadrabas y de los salazones. Y bueno, pues de vez en cuando hacían algún guiso, tenían un problema también con el agua. El agua la tenían limitada y el problema del agua es que también se corrompía. Y como sabéis, muchos de los problemas sanitarios que tenían eran derivados de la falta de vitamina C, porque no conocían que la enfermedad del escorbuto. No lo conocían y por lo tanto no sabían que había medios muy sencillos llevando fruta para poder combatirla, pero no lo sabían. Bien, y cuando se podía, se llevaban animales vivos que iban sacrificando y con ellos iban también cociendo, iban haciendo algún tipo de cocina. Pero bueno, os podéis imaginar que eran bastante limitadas y no tenían un arguiñano a bordo, no solía ser. Y bueno, yo creo que no hay ninguna más. Me pasa a saber si hubiese alguna más, yo creo que la última. Y esto es lo que quería contar en cuanto a las diferencias de cómo hace 500 años navegaban Magallanes y Elcano y en qué condiciones y cómo navegamos a bordo del PROS en esta nueva aventura en la que intentamos rememorar. Y os devuelvo la palabra y si os parece empezamos un turno de preguntas, lo que queráis.
Vale, muchas gracias. Niños, podéis seguir escribiendo vuestras preguntas en el chat y yo se las voy pasando a Diego. Creo que también tenemos a Pepe aún conectado, o sea que si queréis hacer a Pepe alguna pregunta directamente, fenomenal. A ver, tengo aquí un segundito. Nos pregunta Santiago, en esos tiempos del viaje del Cano, ¿cómo se podía saber dónde estaban los puntos cardinales y hacia cuál debían ir? Bueno, ya habéis visto que había una pequeña brújula, la imantación era muy conocida, el magnetismo de la Tierra ya era conocido, y entonces ya se sabía que una aguja imantada tenía la propiedad de estar apuntando siempre hacia el norte. Entonces ya era conocido desde hace mucho tiempo la navegación mediante la brújula, se sabía de una manera más o menos rudimentaria la navegación que se llamaba a la estima, pero vamos, ellos ya tenían brújulas. Muchas gracias. También nos pregunta Daniel si estáis escribiendo algún tipo de cuaderno de bitácora como en la época. Sí, tenemos un cuaderno de bitácora donde vamos todos los días, mientras estamos en navegación, cada uno, hay un miembro de la tripulación que escribe algo particular que haya pasado ese día y hacemos alguna reseña de nuestras sensaciones y de lo que nos haya podido pasar. Pero además hay un cuaderno de bitácora más formal en el que también vamos describiendo las vicisitudes del barco. Entonces, si queréis acceder a él, está en www.agniee.com y lo encontráis ahí. Fenomenal. Nos pregunta Inés si lleváis horno en el barco. Sí, llevamos horno en el barco. Llevamos horno en el barco y nos ha salvado en alguna ocasión de no tener pan. De hecho, hemos hecho bizcochos, hemos hecho pan, hemos hecho pescado al horno, una pata de cordero hicimos también en una ocasión. Os voy a contar una historia que nos pasó cuando salimos de San Julián, ahora se me dio, de Río Gallegos. Río Gallegos es un puerto en el que tuvimos que entrar en la Patagonia Argentina porque no teníamos facilidades para hacer un cambio de tripulación en Punta Arenas, con lo cual decidimos hacerlo pues unas millas antes de entrar en el estrecho de Magallanes. Punta Arenas está en mitad del estrecho y Río Gallegos está antes de entrar, como a 100 kilómetros al norte, y entramos en ese estuario. Es un estuario que tiene unas corrientes tremendas. Antes nos ha hablado Pepe de las corrientes del río Guayas. Pues las mareas en Río Gallegos son de 14 metros, es decir, ahora tienes el barco aquí arriba y dentro de 6 horas lo tienes 14 metros más abajo, con lo cual era muy difícil mantenerlo. Había una mar absolutamente tranquila, vamos, una paz impresionante. Total, que con toda la cara les llamamos por radio y les preguntamos si nos podían dejar algo de comida, porque les explicamos nuestras circunstancias. Y la verdad es que se portaron genial, se portaron muy bien y nos pasaron jamón, una pata de cordero, que es la que has dicho que hemos cocinado en el horno. Se portaron genial. Nos dieron muchísima comida y terminamos esa etapa ya un poquito más gordos de lo que parecía que íbamos a acabar. Nos pregunta Luis si en aquella época no conocía ningún método de depuración de agua. No, imposible. No, mira, la depuración de agua se hace fundamental. Bueno, se podía recoger agua cuando llovía. Se recogía agua y se metía en los toneles, pero tampoco consiguen mucha, porque también hay que pensar que el barco se está moviendo. Entonces, no era fácil. La depuración de agua la hacemos mediante una técnica que se llama ósmosis, que lo que hace es dejar a un lado de una membrana todas las sales y dejando pasar el agua sin sales. De hecho, nosotros tenemos una potabilizadora a bordo
que nos ha dado algún problema que otro, porque dejó de funcionar, yo creo que dejó de funcionar, yo no sé si fue en la costa chilena, pero hubo un momento que dejó de darnos agua potable. Hemos tenido que llegar hasta Guayaquil para que nos terminen de ayudar a cambiar algunas de las piezas que necesitábamos. De hecho, no creemos que lo hemos solucionado, pero tenemos que hacer alguna pruebecita. Pero el tener una potabilizadora es fundamental. Fundamental, tener agua dulce es fundamental, no solo por el consumo, sino también, pues, también para ducharte, para la higiene, para todo. A las malas siempre te puedes duchar con agua salada, pero pica. Nos pregunta Alba si tenéis algún dispositivo electrónico a bordo y cómo podéis cargarlos. Bueno, dispositivos electrónicos los tenemos todos. Lo que sí tenemos es, por una parte, un banco de baterías muy importante, y por otra parte, esas baterías se van cargando con el funcionamiento del motor cuando se pone el motor. Y también tenemos un generador que también genera electricidad y que también nos ayuda a tener corriente tanto de 220 como un transformador que nos la deja en 12 voltios. Todos los aparatos electrónicos, todas esas ayudas que habéis visto antes de plotters, GPS, comunicaciones, UHF, radar, todo necesita electricidad. Esa es la dependencia que tenemos. Sin baterías y sin electricidad tenemos un problema. Nos pregunta Rebeca si habéis pasado hambre y qué alimentos coméis ahora. Aunque ya lo has contestado un poco con tu historia previa, pero bueno, traslada la pregunta. Hambre tengo que decir que no, porque una de las cosas fundamentales para llevar a bordo no es tanto la comida, sino un buen cocinero. Un cocinero maravillas. Entonces, yo de hecho, bueno, yo terminé al cabo de los 2 meses, yo había ganado kilos, y porque hemos tenido la gran suerte de tener en todas las tripulaciones y en todas las etapas grandes cocineros. Yo, además, los cocineros vascos, tengo que decir que son grandes cocineros. O sea, pillaban un atún y hacían de ese atún un marmitaco. Bien, no hemos pasado hambre en absoluto. Y como os decía, para tener a una tripulación contenta hay que empezar a alegrarla por el estómago. Un buen cocinero es casi tan importante, es el segundo más importante después del capitán. Nos pregunta Fernando Galán que con la tecnología moderna, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer la misma ruta que Magallanes y Elcano? Bueno, con la tecnología moderna hay una regata que es la Vuelta al Mundo sin escala, se hace me parece que cada 4 años, que me parece recordar que el récord está como es en solitario sin escalas, y ahora mismo no recuerdo exactamente, pero me parece que eran del orden de 70 días o una cosa así, entre 70 y 90 días, pero eso es una navegación muy extrema. Muy especial, muy técnica, y bueno, siempre hay algún barco de esa regata al que hay que ir a ayudar porque ha tenido algún problema. Pero vamos, se puede hacer en muchísimo menos días, 3 meses, poco más de 3 meses. Okay. Bueno, también nos han vuelto a preguntar sobre dispositivos electrónicos, que ya lo hemos contestado. Y pregunta Celeste, ¿para cuántos días llevaron comida y cómo están consiguiendo los alimentos para el viaje y qué medicinas llevaron por si alguien se enfermaba? Bien, la comida, como os he comentado, dividimos el viaje en etapas. Entonces, normalmente siempre nos aprovisionamos para la etapa que vamos a recorrer. Siempre se provisiona con un poquito más de margen para evitar que tuviéramos algún tipo de inconveniente, pero normalmente siempre hacemos lo que se llama abarrote, que es el aprovisionamiento del barco, el abarrote, que es comprar la comida y guardarla a bordo, estibarla. Se hace siempre antes de la salida de cada etapa. Tengo que decir que, bueno, que también en el barco llevamos, por una contribución de uno de los patrocinadores,
llevamos como 200 litros de aceite que nos han ido, bueno, que luego también hacemos como Magallanes y también en algún agradecimiento lo vamos regalando en alguna de las etapas, porque tengo que deciros que el aceite español es muy apreciado. Por lo tanto, siempre utilizamos el aceite como para dar las gracias en algún favor especial que nos hacen en alguna de las etapas. Tenemos todavía algunas preguntas, tenemos tiempo, creo. Nos pregunta Eliseo si durante el viaje habéis encontrado especies de animales marinos nuevos. Bueno, tanto como nuevos no tenemos esa suerte, porque prácticamente todos los bichos ya están identificados y localizados, pero lo que sí hemos visto han sido todo tipo de animales, todo tipo de bichos. Hemos visto, pues, por supuesto, ballenas, delfines, una especie de delfines que se llaman toninas, que son muy especiales, son blancos y un poquito más pequeños que el delfín mular, que es el que vemos en el Mediterráneo, y que son muy especiales. Hemos visto orcas, hemos visto muchísimas focas, muchísimos leones marinos en la Patagonia, pelícanos, todos los que os podéis imaginar los hemos visto. Pregunta Jacobo si Magallanes y Elcano lograron mandar algún informe durante el viaje. Vamos a ver, hay una de las cuando entraron en el estrecho, había mucha tensión, porque no se pensaba o no se tenía la confianza en Magallanes que fuese a encontrar ese paso. De hecho, ya había habido, también por otras razones, un intento de sublevación en San Julián, que terminó malamente para algunos de los tripulantes. Algunos fueron ajusticiados por Magallanes, y en el caso concreto de Juan de Cartagena, pues que en teoría el rey le había dado un grado similar a Magallanes en la expedición, pero Magallanes no se atrevió a matarlo y lo dejó abandonado en una isla junto con un fraile en San Julián. Entonces había un ambiente un poquito tenso. Al entrar en el estrecho, quedaron en que se encontrarían en un punto concreto, en una fecha. Hubo una de las naos, me parece recordar que era la Santiago, llegó, estuvo esperando, no encontró, no aparecieron las otras, y decidió darse la vuelta sin esperar más. Entonces se dio la vuelta y volvió a España. Y bueno, pues Magallanes siempre tuvo el temor de qué es lo que podría haber hablado la tripulación de la Santiago. Y bueno, pues tampoco hay constancia de que generase ninguna tensión adicional, porque al fin y al cabo, hasta que no llegasen de vuelta, no podían hacer nada. Pero el capitán de la Santiago luego estuvo explorando toda la costa de América del Norte y llegó incluso hasta Canadá. O sea que bueno, pues ese fue el único informe que pudo haber durante aquel tiempo. Lo malo que tuvo la Santiago era que era la que llevaba la mayor parte de los víveres para toda la tripulación. Es decir, se fue con la comida. Jope. ¡Qué faena! ¡Qué faena más grande! Inés, no entiendo muy bien tu pregunta, porque dice Inés, ¿cómo se comunican con las personas de allí? Entiendo que te refieres al barco, al PROS, pero no sé con qué persona. Entonces, si quieres, vuélvemela a escribir más completa y paso a la siguiente, ¿vale? Nos pregunta Jimena en qué parte del barco llevaban los animales que mantenían vivos para sacrificar luego. Porque claro, es que siendo tan pequeño, con tanta gente, claro, y animales. 60 y tantas personas y encima animales, alguna vaca, pero vamos, no solían aguantar mucho, porque los movimientos del barco, pues evidentemente también se mareaban, se caían. Yo creo que lo llevaban en una de las cubiertas inferiores, pero es complicado. Bueno, inferiores no, deberían de estar en la cubierta principal, porque no podrían bajar. No podrían bajar porque las escaleras, la escala para bajar a la cubierta inferior era imposible que por ahí pasara un bicho. Entonces, seguramente estaban en la cubierta intermedia. Nos pregunta Daniel que qué se siente al vivir en carne y hueso la ruta que hizo Magallanes. Bueno, pues tengo que decir que una emoción muy especial, porque
hemos visto las mismas costas. La costa de Patagonia sigue prácticamente igual que cuando la vieron ellos. Hemos pasado los mismos problemas meteorológicos de tempestades que ellos vieron, y nosotros muchas veces nos preguntábamos, si nosotros vamos con todas estas facilidades, si nosotros sabemos que va a venir este temporal, ¿cómo se enfrentaban? ¿Qué sentirían aquellos hombres cuando se encontraban con estas tempestades que a nosotros nos asustan y que tenemos que correr a escondernos? Entonces, es una emoción muy especial porque tampoco es que a lo largo de estos 500 años se haya convertido en un centro turístico el Estrecho de Magallanes. Os puedo decir que prácticamente está igual. No formó parte de una ruta de transporte muy importante, porque enseguida se encontró el paso por el cabo de Hornos, y aunque era también más complicado, pero era bastante más práctico llegar hasta Hornos y dar la vuelta al continente por ese cabo. Pero desde el punto de vista de lo virgen que pueda estar la zona, es impresionante. Por ejemplo, en los canales patagónicos había zonas en las que veíamos llegar la nieve hasta prácticamente la orilla del canal, una explosión de naturaleza, de árboles, de vegetación que llegaba hasta el mar. Impresionante, impresionante. O sea, lo único que puedes decir es que te das cuenta de la grandeza que tiene la naturaleza, lo bonito que es y lo privilegiados que éramos de poder estar viendo aquello. Oh, qué bien. Pregunta, ya le he dicho a los niños que paren de escribir más preguntas porque nos quedan unas poquitas, a ver si terminamos, que no te queremos robar más tiempo. Fernando Galán pregunta si hay personas de otros países en los barcos, en vuestro barco. Bueno, en el barco de Magallanes, ahora hablamos del nuestro, pero en el barco de Magallanes iban embarcados de muchas nacionalidades. Antes no existía el concepto de nacionalidad, sino era más bien la adscripción a un rey. Y lo que hoy llamaríamos, pues había alemanes, había portugueses, a pesar de que había ese pique y esa rivalidad con el rey de Portugal, había italianos. En nuestro barco vamos todos españoles. Bueno, hay un argentino, me parece recordar, pero me parece que la inmensa mayoría de la asociación está formada por españoles, pero sí, ahora que recuerdo, hay un argentino que ha sido capitán en una de las etapas, la que llegó precisamente hasta Lima. Y no recuerdo a nadie especialmente, pero vamos, en la asociación mayoritariamente somos españoles. Nos pregunta Dariana que qué pasa si chocan dos barcos y qué pasa, o si pasa como el Titanic. En verdad. Bueno, fijaros que el Titanic tenía, si no todas las ayudas que nosotros llevamos ahora, llevaba bastantes, y a pesar de eso, pues tuvo un encuentro desafortunado con un iceberg. Hay que evitarlo. No es buena cosa chocar ni con un iceberg ni con un barco. Lo más probable es que se genere un problema importante y que haya que saltar a las balsas salvavidas. Probablemente, o sea, depende de cómo de grave sea ese choque. Pero como habéis visto, tenemos todo tipo de herramientas y de instrumentos para evitarlo. En el Estrecho de Magallanes, que es estrecho, de verdad que es estrecho, para que os hagáis una idea si es estrecho, hay unos determinados pasos que se llaman angosturas. Es decir, es más estrecho que un estrecho, es una angostura. Entonces, cuando vemos algún barco en el ice, lo empezamos a monitorizar, lo vamos siguiendo, y cuando se va acercando, pues llamamos por radio, le preguntamos, nos identificamos, le preguntamos cuál es su maniobra, qué es lo que va a hacer, y entonces acordamos con él si nosotros nos movemos a un lado, si nos movemos a otro o si seguimos nuestro rumbo. Pero es fundamental evitar chocar, no es buena cosa. Pregunta Alberto si ha habido algún tipo de motín a bordo.
Sí, tengo que reconocer que sí. Sí, me tiraron al agua en San Julián. Ellos dicen que no, que fue un accidente, pero me tiraron al agua cuando estábamos subiendo en una Zodiac. Intentaron amotinarse. Claro, era el San Julián, era el sitio histórico donde se amotinó la tripulación de Magallanes. Entonces, una noche que volvíamos en una Zodiac, mientras estábamos subiendo a la Zodiac, me caí al agua, era yo capitán de esa etapa y me tiraron al agua, aunque no lo reconocen, pero me tiraron. Yo no me caí, me tiraron. Muy bien. ¿Quedan ¿Quedan muchas preguntas, Samantha? No, quedan 2 o 3. Vale. Hay algunas que se están repitiendo, entonces no os ofendáis si me salto alguno porque es una pregunta que ya han contestado, porque si no, esto se va a alargar mucho. Sí. Pregunta también Ariana, ¿qué pasa ahora si alguien se pone enfermo en el barco? Llevamos un botiquín que lo hemos ido elaborando con la ayuda de farmacéuticos y de médicos. Hay una comisión médica que también está preparada para si hay que consultar algo, pues que podamos tener esa ayuda médica. También hay un manual a bordo para lo más básico. Dependiendo de la gravedad, pues oye, pues nos podemos poner en contacto por radio para que nos den ayuda y nos orienten. Pero tenemos lo básico para poder atajar o no solo una enfermedad, un accidente. Un accidente en el que en un momento dado, pues oye, pues haya que tener previsto algún tipo de cirugía o algún tipo de antibiótico para prevenir alguna infección. Es decir, bueno, yo creo Pepe, que creo que está todavía conectado, tuvo un pequeño accidente en un dedo y aunque él se resistía a que le pusiéramos antibióticos, al final entró y hizo caso. Pepe. Tengo que decir que quizás por eso te tiraron al agua, ¿eh? Sí, efectivamente, como dice Diego, creo que el barco en general está bien preparado para cualquier cosa o casi cualquier cosa que pueda ocurrir. Digo casi cualquier cosa porque efectivamente, aunque meditamos mucho qué tipo de problemas íbamos a encontrarnos, a nadie se le ocurrió lo de la pandemia. Y efectivamente la pandemia nos ha tenido durante casi 20 meses. Bueno, leo las 2 últimas preguntas y ya paro. Manuel pregunta cuál es el animal más raro que habéis visto. Y María pregunta si usted sigue yendo de viaje en estos viajes en barco. Bueno. Y si alguien ha muerto alguna vez en la tripulación. Y ya no hay más preguntas. Bueno, voy a empezar por el último. Toco madera, no. Estamos todos muy sanos. En cuanto al animal más raro, pues hay un animal en la Patagonia que es parecido a una llama, pero ahora mismo no recuerdo, quizá tú recuerdas, Pepe, el nombre de aquel animal. ¿Perdón? Guanaco. El guanaco. El guanaco, que es una especie de llama sin pelo y un poquito más pequeña, de la que en la Patagonia hacen un buen embutido también, es quizá el más desconocido. No es que sea especialmente raro, pero por lo menos es desconocido para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y luego lo de seguir navegando, sí, yo sigo navegando y tengo intención de volverme a embarcar en unas etapas a continuación. O sea que sí, seguimos en la brecha, sí. Muy bien. Mira, yo quería pedirle a Pepe si pudiera otra vez hacernos alguna panorámica, porque es que nos había gustado grabarlo, pero no nos ha dado tiempo. Entonces, que nos hicieras una panorámica del barco y de lo que hemos visto antes, porque creo que va a ser un recuerdo muy, muy bonito. Lo que no sé es cómo pasar ahora os vemos muy bien a los dos, así que va a ser estupendo, porque así nos vamos a quedar con ese recuerdo, ¿vale? Y bueno, mientras preparáis eso,
no sé si estaréis en Madrid, pero para el 15 de enero nosotros terminamos nuestra singladura. Y entonces, o bien presencial o bien virtualmente, os invitaremos por si queréis acompañarnos al cierre de nuestra navegación. Esto va, digamos, ahora os hago la invitación, pero también a todos los alumnos y las personas que nos acompañan. Vamos a hacer una parte presencial, excepcionalmente, de los que puedan estar en un sitio muy bonito. Vamos a hacer un acto presencial y unos estarán a través de la pantalla y otros estaremos allí físicamente, y también daremos los diplomas a nuestros pequeños navegantes, a nuestros marineros y a nuestros grumetes. Mirad qué bonito el barco. Bueno, como veis, este de al lado no es el PROS, sino que es un barco pirata al que hemos conseguido abarloarnos para sufrir menos las consecuencias de las corrientes. Como contaba antes, aquí en Guayaquil estaban instalados los reales astilleros del Virreinato, y los piratas intentaron asolarlo durante varias ocasiones. Tanto piratas ingleses como piratas holandeses, incluso piratas franceses, llegaron hasta aquí arriba. Tengo que decir que Guayaquil está a 65 millas náuticas al... Ay, se ha ido la voz. Tiene 65 millas hasta que se llega aquí a Guayaquil, 65 millas donde todavía están afectadas por la corriente. Pero a pesar de todo, los piratas entraron aquí en varias ocasiones y llegaron a incendiar los astilleros que siempre se recuperaron. Bueno, pues ahora estamos aquí abarloados al lado de un barco pirata. En estos momentos estamos en la estoa, es decir, el momento en que la marea que era creciente deja de ser creciente. Os comentaba antes que el barco que tengo a mis espaldas, el barco escuela Cisne Branco del Brasil, iba a zarpar, pero resulta que han llegado con retraso los remolcadores y el capitán ha decidido que ya con la marea saliente que no vuelve a repetir la experiencia de estamparse contra el puente. Así que hasta mañana no lo va a intentar. Bueno, no sé si con esta panorámica os resulta suficiente. Si queréis hago otro giro de 360 grados. Aquí veis el barco abarloado al lado del barco pirata. Sí, qué bonito. Pues esto, el interior está ahora todo abierto y desmontado. No sé si yo el interior, porque estamos trabajando en el motor y en el generador y no está en condiciones de visita. En la próxima os lo enseñaré. Por supuesto, si estamos por allí en enero, estaremos encantados de volver a asistir a vuestros seminarios. Bueno, pues muchas gracias a todos. Os dejo con Diego y encantado de haber participado con vosotros en esta estupenda experiencia. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Y que tengáis un buen viaje. Muy bien, pues por mi parte yo también a vuestra disposición y bueno, si hay alguna cosa más, me tenéis a vuestra disposición.